Vamos a escuchar ahora a Graciela Goodman, que es investigadora principal del CONICET y coordinadora del área de Economía Industrial y de Innovación del SEUR, entre otras cosas. Graciela, te escuchamos. Bueno, gracias. El pedido de ser conciso me toca a mí, que soy la última, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible. Muchas gracias por la invitación. Yo no preparé un PowerPoint, así que va a ser una comunicación directa sobre los temas que quería presentarles para el debate cuando este tenga lugar, y que son resultados de investigaciones que estamos llevando a cabo desde hace varios años en el SEUR, en un equipo con varios investigadores. O sea, que lo que yo voy a comentarles son reflexiones e información que surge del equipo en biotecnología, donde está, entre otros, Pablo Lavarello, con el cual he coautoreado muchas de las publicaciones recientes. La pregunta que nos motivó a hacer esta presentación es ¿qué propuestas de política industrial para el sector farmacéutico, y en particular para el sector biofarmacéutico, pensamos que pueden ser importantes en el contexto abierto por la pandemia, por la COVID-19? Está claro que esta pandemia ha movido las estructuras económicas de todos los países y está llevando a profundas reflexiones en cuanto a los modelos económicos, a los modelos macroeconómicos e inclusive a los modelos sectoriales, como hemos tenido oportunidad de escuchar en las exposiciones tan interesantes que me precedieron. Pero sin duda un lugar que marca o que señala como importancia esta crisis es el sector farmacéutico. Es uno de los campos en donde está claro que se requiere una reorientación de la política industrial. Y no solamente al sector farmacéutico en general, sino al sector biofarmacéutico, que es en donde están apareciendo a nivel mundial, están moviéndose propuestas, inversiones en I+D, acuerdos entre los gobiernos y las grandes empresas multinacionales, al menos en los 3 segmentos productivos que son importantes en este momento para enfrentar la pandemia. Tratamientos terapéuticos, esto es, se están testeando varias drogas que ya se habían, que están en el mercado y que habían sido desarrolladas para otras enfermedades, pero que pueden llegar a tener efecto en el caso del tratamiento del COVID-19, sobre todo algunas proteínas recombinantes de alta fusión. En el campo de las vacunas, principalmente, que ya sabemos que hay por lo menos 70 en desarrollo y algunas 5 o 6 en la fase clínica, y en el tema de test de diagnósticos, temas que se ha hablado mucho en el país a lo largo de estos meses de pandemia. En este contexto, ¿cómo se posiciona la industria farmacéutica argentina y qué propuestas de política industrial y de proyecto estructurante dentro de política industrial creemos que son importantes para empezar a dar respuestas, empezar a armar el camino de mediano y largo plazo? Las respuestas coyunturales son unas, pero la generación de una estructura de industria biofarmacéutica capaz de dar respuesta a situaciones de crisis como la que estamos viviendo nosotros necesita de medidas iniciales, pero que marquen el sendero de transformaciones de mediano y largo plazo. Muy rápidamente, algunos datos de lo que es la industria farmacéutica argentina hoy y el rol del segmento biofarmacéutico. De vuelta, retomando lo que dijo Daniel en la primera presentación, la industria farmacéutica es una de las más dinámicas en términos de inversión y desarrollo. Es el que presenta el porcentaje más alto dentro de la estructura económica de gastos de inversión y desarrollo, y también es importante en cuanto a su peso en la estructura industrial del país y en la estructura del empleo. Actualmente hay
en Argentina unas 230 empresas farmacéuticas, de las cuales solo 190 tienen plantas industriales. De este conjunto de empresas farmacéuticas, casi el 70% son empresas de capital nacional y el resto empresas transnacionales. No voy a detenerme en contarles, si quieren, en las preguntas o si hay posibilidad, cuáles han sido las distintas etapas de desarrollo de la industria farmacéutica y cómo estas estuvieron enmarcadas en distintos contextos regulatorios muy importantes, como, entre otros, la adhesión a la PIC, a los TRIPS y todas las modificaciones posteriores que hicieron que cambiaran el sistema de patentamiento de los productos farmacéuticos. Al igual que ocurre a nivel internacional, es una industria concentrada, la farmacéutica. No obstante, las 230 empresas es una industria concentrada, en donde la cúpula empresarial, donde aparecen también varias empresas multinacionales, es la dominante. En el año 2017, los 15 mayores laboratorios farmacéuticos del país se hacían cargo del 73% del mercado interno. Es una industria que crece y se desarrolla en base a la importación de los insumos activos, que es el ingrediente principal para la elaboración de medicamentos. Ingredientes activos de síntesis química, para el caso de los productos tradicionales, de la farma tradicional, o biológicos, biotecnológicos, en el caso del segmento de la biotecnología. Hay por lo menos podemos distinguir 4 segmentos de empresas dentro de la industria biotecnológica, dentro de la industria farmacéutica en general. Las grandes empresas, donde aparecen las inversiones en biotecnología, que son las de mayor facturación, empresas medianas que surgieron al calor de la ley de prescripción de los medicamentos por su nombre genérico, que son empresas medianas y que pesan menos que las anteriores en la estructura productiva. Luego las filiales de las transnacionales que no producen en el país, distribuyen o licencian algunas de sus producciones. Y por último, los laboratorios públicos. Pasemos entonces, ¿por qué en todo este sector la mirada es importante en las industrias biotecnológicas en Argentina? En realidad son empresas productoras de biosimilares, esto es, copias imitativas de los productos biotecnológicos cuyas patentes cayeron. Son importantes, en primer lugar, porque son las más dinámicas del sector farmacéutico del país, las que están impulsando el revertir la caída en la productividad de la I+D que se observa en general en todo el mundo y también en las industrias farmacéuticas locales. Son las más dinámicas, son las que están creciendo más rápidamente a nivel mundial y a nivel nacional en la estructura de la industria farmacéutica. En Argentina, un 30% de las ventas de la industria farmacéutica de la facturación corresponde a empresas biotecnológicas, y porque su desarrollo como industria fuertemente basada en la ciencia permite a su vez difundir el paradigma biotecnológico hacia otros sectores de la economía, el agrícola entre ellos, por ejemplo. ¿Cómo está formada la base empresaria de industrias biotecnológicas en el país hoy? Podemos decir que hay 60 empresas, estoy mirando el tiempo, 5 minutos más, 60 empresas en total, de las cuales 8 solamente son empresas especializadas en biotecnología, unas 16 son empresas farmacéuticas que comenzaron a diversificarse en la producción biotecnológica, 11 son empresas transnacionales, que ya les dije cuál es qué es lo que realizan en el país, y 25 son las nuevas empresas biotecnológicas chiquitas que están todavía en la etapa de I+D y no han llegado al mercado. Al igual que la industria farmacéutica en general, como les dije, es altamente deficitaria de las importaciones, y las importaciones están en manos de las empresas transnacionales. Y crecientemente tienen peso los biosimilares de segunda generación, esto es, los que están
fundamentalmente orientados a tratamientos oncológicos o de enfermedades autoinmunes, los anticuerpos monoclonales, que están recién empezando a desarrollarse en el país. Las empresas biotecnológicas del país han logrado avanzar en la producción de biosimilares de la primera generación, y recién se está empezando a producir por dos empresas, dos grupos empresarios en realidad, algunas moléculas más complejas de la segunda generación, a través de esquemas de participación público-privado. Eso es un entramado industrial no muy grande, que necesita consolidar y que puede expandirse, y que se enfrenta por el lado de la demanda, y eso también es importante tenerlo en cuenta para una política industrial, con un sistema de demanda, podríamos decir, fragmentado, en donde principalmente la demanda del sistema público se dirige se maneja por la compra pública y no por la producción pública de medicamentos, pero que tiene un amplio potencial para redireccionar la dinámica y la trayectoria tecnológica del sector, porque el peso de la compra pública de medicamentos en el mercado es muy elevado, las 2/3 partes o el 80% corresponden al sector público y el resto al sector privado. En este contexto y rápidos elementos de diagnóstico que les acerco, nos preguntamos más bien, son propuestas preliminares, son interrogantes de cómo estructurar el sistema biofarmacéutico en el sentido que dijimos inicialmente, para integrar la producción local con la demanda nacional y la demanda interna, para avanzar en el proceso de sustitución de importaciones y reducir el déficit, que es muy importante, y para ir generando las capacidades de investigación y de desarrollo, y al mismo tiempo las capacidades productivas necesarias para el mediano y el largo plazo, poder estar en mejores condiciones frente al funcionamiento de los sistemas públicos de salud. Y proponemos que el desafío que abre esta pandemia para generar capacidades en desarrollo y en manufactura de medicamentos de alto costo estratégico para el sistema de salud, tiene que estar compuesto por un conjunto de políticas e instituciones complementarias y vitales para que el mismo tenga éxito. No es solamente una política industrial dirigida al sector manufacturero, a la producción, sino que tiene que estar asociada a políticas que tengan que ver con el acceso de la población al sistema de salud, esto es, por el lado de la demanda, a prioridades y exigencias y urgencias del sistema nacional de salud, que son cubiertas en una alta proporción por importaciones, y a la política de ciencia y técnica para apoyar y ir desarrollando las capacidades necesarias. Entre otras cosas, esta propuesta de política, que la pandemia permite presentar, impulsar o apoyar, tiene que estar asociada, tiene que estar orientada a la generación de oportunidades científicas y tecnológicas que no son solamente el impulso a la I+D local, estas son áreas de actividad sumamente complejas, el descubrimiento de vacunas y de tratamientos va a requerir una coordinación internacional como se está empezando a esbozar en algunas partes, y una gran red global de cooperación entre laboratorios, por un lado. La promoción de las capacidades tecnológicas y productivas, requieren también una mirada no solo nacional, sino regional, y requieren que se asocie el aprendizaje en la producción de bioprocesamientos con el aprendizaje de los aspectos regulatorios. El contexto regulatorio en la industria farmacéutica, los distintos contextos regulatorios que aluden
no solo a las patentes, a los derechos de propiedad intelectual, sino a todo el sistema de regulación, de aprobación de los remedios y de las drogas para su comercialización, es una de las barreras a la entrada más poderosas en los mercados mundiales para este tipo de industria, y la posibilidad de desarrollo de las mismas localmente tiene que ir asociada a su articulación y a la transformación también del contexto regulatorio nacional. También es necesaria la provisión de activos comunes para este tipo de producciones. Esto es, no todas las empresas, ustedes no sé si han tenido tiempo de reflexionar sobre la rápida visión que yo les hice sobre cómo está compuesta la industria biofarmacéutica, no todas las empresas tienen capacidades para pasar a la etapa de escalamiento de la producción. Entonces es importante políticas del Estado que proporcionen bienes comunes de escala industrial, como en su momento empezó a jugar y luego no pudo seguir la planta de biológicos del INTI y otras por el estilo. Asociado con esto también un abordaje estratégico en materia de propiedad intelectual y de regulación. Las estrategias de las grandes empresas transnacionales, Pfizer, Novartis, Roche, AbbVie, Abbott, etcétera, que dominan el mercado de los biotecnológicos innovadores para impedir la entrada de los imitadores y los biosimilares son múltiples, desde prolongar las patentes hasta prohibir el uso de los datos que existen en las patentes para impedir que vayan avanzando en el proceso de copia, etcétera. Y luego, para terminar, es muy importante articular la compra pública de medicamentos, que como vimos juega un rol central en el mercado interno, con los procesos de transferencia de tecnología necesarios a través de acuerdos públicos privados de distinta índole, en donde queden muy claras las obligaciones y las responsabilidades de cada una de las partes, y con la producción pública de medicamentos también. Al momento existen en el país unos 34 laboratorios públicos, de los cuales solamente 9 tienen aprobadas, están habilitados por el ANMAT. Pero dentro de estos hay algunos con mucha potencialidad y capacidad, tanto para la provisión de drogas tradicionales como para el avance en las producciones biotecnológicas. Entonces, para resumir, el desafío del COVID-19 abre la posibilidad, impulsada por la crisis sanitaria que atraviesa el mundo, de generar capacidades en desarrollo y manufactura de medicamentos de altos costos, pero que son estratégicos para el sistema de salud. Y para ello es necesario concebirlo como un proyecto industrial estructurante que articule acciones y instrumentos ya existentes e instituciones que operan en distintos ámbitos públicos. Esta era la propuesta que nosotros queríamos acercarles para la discusión. Muchas gracias y bueno, creo que llegarían 16 minutos, habrán sido 17. Gracias. Bueno, gracias Graciela, vos estuviste muy bien con el tiempo, se agradece. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a las preguntas que hizo el público. Yo se las voy a leer, son bastantes, no creo que tengamos tiempo para responder todas, así que bueno, elijan ustedes cuáles quieren responder, y dado que ya estamos bastante sobre la hora, sugiero que sean 5 o 10 minutos como máximo cada una para responderlas. Paso a leerlas. Acá preguntaban, Dani, particularmente que querían ver las 2 primeras placas que había, así que si podés después mostrar eso. Preguntan también para Dani si sigue vigente la oposición entre salario y exportaciones de la década del 60 y 70. Bueno, citan ahí los estudios de Canitrot. ¿Qué medidas concretas se están impulsando desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para acercarse más a la matriz productiva canadiense? Para Roberto y Daniel, dicen, Daniel mostró un gráfico de tipo de cambio real en espejo al salario real. Se puede ver en ese gráfico el péndulo que menciona, en el que cada vez se produce una devaluación, cae el salario, y eso deprime el mercado interno.
¿Ven un escenario a futuro en donde exista un tipo de cambio real único que nos permita mantener un sector exportador pujante, que nos provea de divisas y a la vez nos permita mantener activo el mercado interno para que la industria pueda hacer escala y desarrollarse, o es necesario establecer tipos de cambio diferenciados? Para Roberto, ¿qué rol cree que debe jugar el Estado para con el sector productivo en pos de fortalecer a la industria en general? Para Roberto también, ¿cómo evalúa la iniciativa de la Ruta de la Seda? Para vos sirve como marco para promover inversiones en cadenas de valor nacionales orientadas a la exportación. Entiendo que el Ministerio de Agroindustria chino está promoviendo inversiones en los diferentes eslabones de la cadena de valor porcina, por ejemplo. Está para el panel, ¿qué expectativas en cuanto a los hábitos de consumo están avisorando para el periodo post-pandemia? Otra pregunta, ¿la sustitución de importaciones podrá brindar productos a nuestro proceso productivo a los mismos precios y calidades que hoy brindan los productos importados? Para Daniel, ¿cómo piensa la articulación entre producción y ambiente? Bueno, hay para elegir, si les parece vamos en el mismo orden que expusieron, así que arrancamos con Dani y de nuevo se agradece ser sucintos y concretos. Bueno, lo de las dos slides, en todo caso después comparto la presentación, dejen el mail y la mandamos y la miran tranquilos. Paso a responder algunas de las preguntas. Vi que había una más que me han enviado, que era qué políticas están tomando para el tema del desarrollo de las Expo. Bueno, a ver, trato de englobar varias juntas. A ver, nosotros hoy estamos hablando un poco de la estructura productiva del futuro, pero claramente la agenda en estas semanas, en estos meses, estuvo muy, muy centrada en minimizar los daños que está causando la pandemia, que son muy severos en todo el mundo y Argentina también son importantes. Justamente ayer largábamos un informe del CEP donde mostrábamos que lo que ocurrió con la producción industrial mundial en el mes de abril. En Argentina cayó 33%, es una cifra histórica, mayor que cualquier mes del 2002. Ahora, si uno lo mira en perspectiva comparada, son magnitudes comparables a las que están teniendo otros países. Digo, España cayó 38% interanual, la producción industrial, en Francia 37%, en Italia 42%, en Alemania 31%, en México 35%, en Brasil 31%, con distintos regímenes de restricción a la circulación. En Perú 54%, en India 64%. El único país del mundo, los únicos dos países del mundo que tuvieron crecimiento interanual de la industria en abril fueron China 5% y Taiwán 4%. Entonces, evidentemente hoy el grueso de la atención en Argentina y en todos los estados del mundo tienen que ver en minimizar el daño que genera esta pandemia, que está generando la mayor crisis de la historia del capitalismo desde por lo menos la Segunda Guerra Mundial, depende de cómo se mida, puede ser incluso hasta los años 30. O sea, ahora, dentro de este contexto, obviamente dentro de este contexto, el tema exportaciones quedó, digamos, rezagado en la agenda, porque los mercados internacionales se están contrayendo un montón y el principal énfasis tiene que ver en asistir al sector productivo, en el caso de Argentina, por medio de, por ejemplo, programas como la ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, que tiene dos grandes patas, una que es la asistencia a los salarios de las empresas en crisis y del sector privado. En el mes de abril se asistió 2,4 millones de trabajadoras y trabajadores del sector privado, sobre un total, el universo de 6 millones, digamos, en empresas en crisis. En el mes de mayo es un poquito menor la cifra, en torno a 2,04 millones, 245.000 empresas asistidas. También al caso de los trabajadores independientes formales se los asistió por el lado del crédito a tasa cero. Esto tiene mayor impacto en todo lo que tiene que ver con servicios profesionales, servicios personales. El caso de lo que es la parte de salarios tiene particularmente mucho impacto en la industria. En el comercio inciden mucho los dos, crédito tasa cero y salario, lo que llaman salario complementario, es decir, esta asistencia al salario. Bueno, entonces, buena parte de los esfuerzos del Estado estuvieron puestos ahí. Ahora, dicho esto, antes de lo que fuera la pandemia y también mientras tanto, mientras va ocurriendo la pandemia, ha habido varias, hay un interés muy grande por el desarrollo exportador una vez que esto pase, ¿no? Pongo ejemplos.
hoy, hace un par de semanas se creó el barril criollo para el sector hidrocarburífero, que es claramente una señal para que se está diciendo vaca muerta, y todo lo que es el sector petrolero en general es súper relevante en Argentina, va a ser súper relevante en el futuro, va a salir una ley de desarrollo hidrocarburífero para fomentar las expo en tema hidrocarburos, que va a ayudar mucho a mejorar la situación externa de Argentina. Hay un gran interés por minería, pero no la minería en el sentido extractivista, sino por el desarrollo de los encadenamientos del que mencionaba anteriormente. Hay un gran interés, esto Roberto lo podrá mencionar mejor, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de carnes, sector que fue creciendo significativamente en los últimos años, particularmente el tema de carne porcina. Ahí hay un gran interés que se está analizando cómo potenciar el sector. En lo que tiene que ver fuera de lo que es sector primario, ley de economía del conocimiento es una ley que se envió al Congreso hace varios meses. Ahora, con el tema pandemia, quedó un poco se demoró un poco la cuestión, pero en el tema de ley de economía del conocimiento hay incentivos clarísimos a que los beneficios fiscales serán para empresas que fomenten exportaciones de servicios basados en el conocimiento. El ministro Culfas ya anunció la idea de ir hacia un sistema de banca de desarrollo con crédito para el sector productivo, con claros incentivos hacia la exportación y el desarrollo de exportaciones. Está pronto a salir un decreto para modernizar la legislación sobre el tema de parques industriales, y acá retomo varias de las cosas que se han mencionado, el tema ambiental y el tema de exportaciones, retomo algo de lo que mencioné anteriormente sobre el tema género, que viene a cuento, que es tema de parques industriales. La idea es fomentar fuertemente el tema del desarrollo de parques industriales. Esto tiene un gran impacto federal a nivel territorial. Está la idea de generar la idea de parques verdes y sustentables, sí, que esto además permitirá tener certificados de calidad para la producción industrial para beneficiar la exportación hacia mercados que exigen certificaciones de calidad, como puede ser la Unión Europea. Y también en el caso de ley de economía del conocimiento, en el caso de parques industriales, hay incentivos para aquellas empresas que incorporen mujeres digamos, incentivos fiscales para aquellas empresas que incorporen mujeres. En el caso de parques industriales, para mujeres que tengan en su comité de conducción. Otra de las cuestiones que también ya anunció el ministro Culfas tiene que ver con la restitución del decreto 814, un decreto creado en el año 2001, que bajaba las contribuciones patronales a aquellas provincias que fueran más lejanas a la ciudad de Buenos Aires, cosa de desarrollar el entramado productivo en provincias rezagadas. Eso ya lo anunció hace un par de semanas. Entonces esto se había quedado derogado con la reforma tributaria de 2017. La idea es que vuelva a eso y de ese modo fomentar exportaciones y actividad productiva, particularmente en provincias más rezagadas, digamos, más lejanas a la ciudad de Buenos Aires. Tema ambiente, además del tema parques verdes sustentables, hay un particular interés por la cuestión de la electromovilidad, de la cual también ya ha hablado el ministro, que tiene que ver con hoy, digamos, está creciendo fuerte el interés por la migración hacia vehículos de transporte con, digamos, energía eléctrica, y ahí va a ser uno de los ejes importantes de la agenda productiva post pandemia. Espero no haberme excedido y haber respondido las preguntas. No sé si quedó alguna dando vueltas por ahí, pero le dejo el lugar a mis colegas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Dani. Vero, te escuchamos. Sí, bueno, había también otras preguntas que respondí por formato escrito. No sé si todo el mundo tiene acceso a esas respuestas. Espero que sí. Me voy a pasar a centrar un poco en esta otra pregunta acerca de los cambios en el consumo y oportunidades de la pandemia en el sector, que poco dije. Voy a decir que dije poco también porque no tenemos información certera como para poder hacer un análisis de la situación del sector en este contexto. Todavía, al menos, lo que sí podemos hacer es un conjunto de especulaciones. Creo que ahí, dentro de ese conjunto de especulaciones, lo primero que queda claro es que para el sector de servicios, sobre todo para el sector de servicios informáticos, es claramente una oportunidad la pandemia, en el sentido de que, en primer lugar, no está afectada por la presencialidad. O sea, gran parte de la actividad se pudo mantener con bastante normalidad con el trabajo a distancia, que es algo que, bueno, que toda la gente que trabaja en el sector conoce con detalle,
y de hecho uno puede decir que es uno de los sectores que con más naturalidad ha transitado hacia el trabajo en el hogar, porque ya lo venía haciendo con anterioridad, ¿no? El home working es una práctica del sector desde ya hace varios años. Sin embargo, claro, el sector no es ajeno a lo que pasa en otras ramas de actividad. Entonces, si tenemos una caída tan importante en la industria manufacturera y en otras ramas de actividad, obviamente hay una necesidad, va a haber una caída también en la actividad del sector porque justamente viene proveyendo a muchas de estas empresas. ¿Por qué es una oportunidad también? Bueno, es una oportunidad también porque, y esto es un poco una hipótesis que nos va a gustar testearla en los próximos meses, a partir de una encuesta que tenemos en curso, que estamos por lanzar, que es que lo que preveemos es que haya un cambio importante en las estrategias de las empresas, sobre todo en las estrategias de las empresas pymes, que puedan aumentar su resiliencia frente a la crisis, y todas esas estrategias nuevas van a tener que ver efectivamente con la introducción de tecnología de la información y la comunicación dentro de su estructura comercial, productiva y administrativa, mucho más de lo que viene siendo hasta ahora. Así que, por lo tanto, estamos un poco atentos a cómo las empresas empiezan a desplegar estrategias de resiliencia para hacer frente a la crisis, y que esas estrategias obviamente van a implicar mayores demandas de desarrollos informáticos. También ahí hay otra cuestión que me parece que es muy importante, que muchas empresas lo que están haciendo es diversificando su estructura, su oferta de servicios y productos, yendo más a lo que la literatura conoce como servitización de la industria manufacturera, es decir, la industria, además de estar ofreciendo el producto industrial, cada vez más está ofreciendo servicios complementarios a ese producto industrial. Y el contexto actual, evidentemente, generaría condiciones para que esto se profundice significativamente. Pero la verdad es que hoy son todas especulaciones que me va a gustar poder conocer en los próximos meses. Eso es todo por mi lado. Muchas gracias, Vero. Roberto, te escuchamos a vos. Bueno, gracias Pedro, y gracias a todos aquellos que hicieron llegar sus preguntas y demás. A ver, como bien sabemos, la respuesta depende de la pregunta, y a veces más complejo que preguntarse el qué es preguntarse el cómo. ¿Sí? Digo, en el qué, en los objetivos, generalmente vamos a encontrar algunos acuerdos, hay que exportar más, tenemos que agregar valor, diversificar nuestras exportaciones y demás. El gran desafío generalmente es el cómo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para alcanzar y lograr esos objetivos? Insisto, más allá de que parece mentira con esta nueva dinámica que nos ha impuesto la pandemia, pero esta gestión tiene apenas 7 meses, de los cuales 3 por lo menos han estado atravesados por esta crisis sanitaria. Algunas cuestiones en concreto que hemos tratado de hacer es, en principio, esto que yo adelantaba en mi presentación respecto de tratar de ordenar el esquema que nosotros tenemos respecto de nuestras relaciones con el mundo y con nuestros socios. ¿Sí? Empezar a generar conceptos que nos permitan priorizar nuestras negociaciones internacionales, y a partir de prioridades que sean definidas en función primero de una estrategia propia de los sectores y demás. A partir de allí hemos intensificado también nuestras relaciones, tanto sea con nuestros principales socios comerciales, llámese China, Unión Europea, Brasil y demás, como también hemos desarrollado un trabajo en conjunto con Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Productivo y demás, en lo que tiene que ver con el marco de relacionamiento externo de Mercosur. Ahí había una de las preguntas en el panel que preguntaba específicamente respecto de este esquema de relacionamiento, Unión Europea, EFTA, Corea y demás. Son distintas negociaciones que están en distinto grado de avance y con distinto nivel de compromiso. En algunas son negociaciones que están abiertas, en otras son negociaciones que están cerradas. Con lo cual el margen de opciones es menor. Argentina lo que ha planteado es, formalmente, es su visión de poder honrar esos compromisos, pero sí ha planteado alguna serie de conceptos que me parecen no menores en este sentido.
Lo primero es que los tratados de libre comercio son una herramienta, no son un fin en sí mismo, ¿sí? Y tenemos un problema cuando confundimos medios con fines. Es como confundir la pregunta y confundir el qué con el cómo, ¿sí? La segunda cuestión es que bien valía la pena poder generar un marco de revisión a partir de que el mundo, tal como lo venimos viendo, está cambiando y está cambiando de una manera muy acelerada. Entonces, lo que quizás nos servía hace unos meses atrás o en años anteriores, hoy quizás no nos sirve. La tercera cuestión que nosotros hemos planteado, que también es un desafío a nivel interno, pero también es compartido por los socios del Mercosur, es que en muchos casos no están claros cuáles van a ser los impactos hacia las cadenas productivas, hacia las cadenas de valor de muchos de estos acuerdos, ¿sí? A veces nos entusiasmamos con que un acuerdo de este tipo nos va a poder permitir vender más y demás, y la realidad fáctica muchas veces dista demasiado de la realidad de los deseos. Yo les contaba recién la cantidad, que son cientos, de acuerdos comerciales, por lo menos para el sector agropecuario, que están cerrados, incluso con acuerdos en materias de medidas fitosanitarias y demás, cuyo volumen comercial es prácticamente nulo, ¿sí? Con lo cual, insisto, ahí hay varias cuestiones por responder. Respecto de la pregunta referida al tipo de cambio real y demás, lo primero que quiero destacar es que en el gráfico de Daniel lo que se veía era una especie de espejo inverso, ¿sí? Cuando el tipo de cambio real se apreciaba, el poder de compra del salario aumentaba, y cuando el tipo de cambio real se depreciaba, el poder de compra del salario lógicamente se disminuía, ¿sí? Con lo cual, insisto, más allá de las cuestiones vinculadas con la complejidad y la particularidad que tiene el tema del dólar y de la divisa en la Argentina, que ameritan, si se quiere, no solamente uno, sino varios webinars, ¿sí? En ese sentido, lo concreto es que lo que necesitamos en este sentido son certezas, ¿sí? Lo que necesitamos es cierta certidumbre y cierta planificación. Que el tipo de cambio no sea una variable que nos permita aumentar o por el contrario restringir nuestras exportaciones o nuestro saldo exportable, porque lo que demuestra un poco la historia económica, y perdónenme la coloquialidad, es que ese tipo de medidas parecen a veces más manotazo de ahogado y son pan para hoy, hambre para mañana, ¿sí? Dejo para, digamos, como un interrogante abierto sobre si tiene que haber un tipo de cambio unificado, tiene que haber un tipo de cambio múltiple, porque hay algunas preguntas que incluso exceden nuestra competencia y que incluso debieran ser respondidas por los colegas del Ministerio de Economía, ya que una de las variables principales para poder resolver las cuestiones atadas al tipo de cambio y a la divisa tiene que ver con el sector financiero y con justamente poder ofrecer oportunidades de valoración en pesos que quiten presión sobre el dólar y demás. Lo que no cabe duda es que también en ese sentido tenemos que aplicar los conceptos de innovación y también tenemos que generar algunas ideas nuevas, en el sentido de que podemos tratar de atacar el problema por distintas vías, pero fundamentalmente por dos frentes. Aumentar los ingresos de dólares vía exportaciones, por ejemplo, o disminuir la presión sobre la demanda de dólares, ¿sí? Allí creo que tenemos un camino interesante todavía por recorrer en materia de una política de sustitución de importaciones inteligente que pueda aprender de nuestra experiencia, que es vasta en ese sentido, y por generar mecanismos incluso de comercio o incluso de pago de insumos que permitan desvincular esa cadena virtuosa de producción de lo que tiene que ver con la disponibilidad o no de dólares. Respecto de el rol del Estado en función del sector productivo y demás, digamos, yo lo adelantaba también en mi exposición. Yo creo que el Estado tiene un rol fundamental e indelegable en este sentido, no solamente como aquel que fija las reglas y aquel que a partir justamente de esas reglas establece cuáles van a ser los criterios de producción y distribución, sino también tiene un rol fundamental en materia de promoción y demás. Nosotros vemos con agrado, valoramos positivamente y demás distintas estrategias asociativas de producción en funciones de clústeres y demás que permitan ver
a los sectores productivos, no respecto de aquellos que son más grandes, se ven más o tienen mayor capacidad de lobby, sino que nos permitan poder visualizar y poder hacer un análisis integral de las cadenas productivas, que todas tienen inequidades, todas tienen dificultades, todas tienen desigualdades internamente, y justamente para poder promover una estrategia verdaderamente de desarrollo debemos contemplar aquellas inequidades, aquellas desigualdades y demás, poder, como algunos clústeres exitosos, digo, nombro por ejemplo, una experiencia que en lo particular a nosotros nos interesa, que es lo que tiene que ver con el clúster porcino en Tandil, que hace ya bastante tiempo ha logrado sentar dentro de una misma mesa a los pequeños productores con la demanda de las fábricas y demás, donde seguramente hay intereses distintos, hay tensiones, pero lo bueno es que esas tensiones se puedan resolver alrededor de esa mesa, y lo bueno que más allá de los intereses particulares pueda primar de alguna manera el interés general, que en definitiva es lo que va a traccionar al conjunto de esa cadena. Respecto de la ruta de la seda, a ver, bueno, qué decir. China para nosotros es un socio fundamental y estratégico, se ha convertido en materia por lo menos de exportaciones agropecuarias en el segundo socio detrás de la Unión Europea y el primer socio individual, digamos. Tengamos en cuenta que la Unión Europea son todavía 28 países, a partir del 31 de diciembre van a ser 27 con la salida del Reino Unido. Así que sin lugar a duda, China tiene una importancia y un peso específico en materia de nuestras exportaciones muy importante, y una dinámica en ese relacionamiento que va increyendo en virtud de que cada vez buscamos venderle más cosas y buscamos diversificar y en la medida de lo posible agregarle valor a aquello que vendemos. A partir de allí es cierto que se están discutiendo algunos proyectos de asociación estratégica que, amén de la iniciativa particular de la Ruta de la Seda, en nuestro caso vienen anclados en virtud de los acuerdos justamente de asociación estratégica, así se llaman, firmados, si la memoria no me falla, en 2011, entre nuestra entonces presidenta y el actual premier chino Xi Jinping, que justamente lo que tratan de promover es una relación integral que exceda los aspectos comerciales y que incluso posibilite oportunidades de inversión, como por ejemplo en infraestructura de parte de capitales chinos en Argentina. Ahí lo que nosotros tenemos que tener claro es que estas oportunidades son importantes, pero en el mundo nadie hace filantropía, ¿sí? Las oportunidades, insisto, pueden ser muy beneficiosas, pero depende de nosotros poder aprovecharlas. Y cuando digo que nadie hace filantropía, quiero decir que si nosotros no sabemos claro, no tenemos claro qué es lo que queremos y no tenemos capacidad para poder defender nuestros intereses, nadie, por más que tenga que venga detrás de la bandera que venga, lo va a hacer por nosotros, así que ahí tenemos que poner el acento. Creo que respondí mayormente todo, después cualquier cosa sigo abierto a nuevas inquietudes que puedan surgir. Bueno, muchas gracias, Roberto. Graciela, te escuchamos. No, bueno, gracias por cederme de vuelta las palabras, pero las preguntas ya fueron respondidas por quienes tenían, a quienes estaban dirigidas, solamente agregar a las cosas que se dijeron últimamente, que dentro del aspecto que nosotros propusimos de la revisión de los contextos regulatorios, sin duda están los acuerdos multilaterales y bilaterales que para la industria farmacéutica en particular imponen condicionantes cada vez más crecientes para el desarrollo de la producción de biosimilares. Gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, lamento si quedaron algunas preguntas sin responder. La verdad es que esto es súper interesante y daría para seguir la charla un rato más, pero ya van 2 horas y cuarto casi de charla y demás, así que vamos a ir cerrando. En lo personal, quiero agradecer al resto de los organizadores. Como representante del CENE fue un gusto organizarlo con la FES, con el CEP 21. Me parece que este tipo de discusiones son fundamentales. El momento que estamos atravesando obviamente es muy atípico, extraordinario, y nos hace replantearnos todo a nivel mundial, el sistema en el que vivimos, pero eso obviamente
desde la Argentina quizás queda un poco más lejano, y nuestro territorio de aplicación de ideas y demás, que es la Argentina, creo que ahí sí tenemos una potencialidad enorme. Como decía Aldo Ferrer, cada país tiene la globalización que se merece en virtud de las respuestas que da a los desafíos y oportunidades de la globalización. O sea, en definitiva, creo que más allá de que los organismos multilaterales pueden imponer límites, que el momento del ciclo económico mundial también, en definitiva, somos artífices de nuestro propio destino, y los desafíos de la Argentina no cambian más allá de este contexto mundial. Se trata, en definitiva, de transformar la estructura para mejorar la forma en la que vive la población, porque en definitiva ese es el objetivo final. A veces queda como muy, parecen alejadas estas discusiones en torno a la estructura, a las cuestiones sectoriales, cambiarias y demás, pero en definitiva están sumamente ligadas a la forma concreta en la que viven los argentinos y las argentinas. En ese sentido me parece que la política económica tiene dos aristas fundamentales: por un lado sostener los equilibrios macroeconómicos, y por el otro estimular e impulsar el desarrollo. Me parece que son dos cuestiones que están muy ligadas, aunque también a veces se presenten como escindidas las cuestiones de la coyuntura y de la estructura. Es muy difícil generar una transformación estructural con una macro desordenada, y a la vez una estructura productiva desequilibrada, con el rezago tecnológico que tiene la Argentina, muchas veces genera también desequilibrios macroeconómicos. Entonces me parece que es una relación de doble vía, y que hay que apuntar tanto a ordenar la macroeconomía como a estimular el desarrollo, y en ese sentido este tipo de encuentros me parecen fundamentales. Es el primer paso, reconocer el problema y pensar salidas colectivas para después operar en ese sentido. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias a los organizadores, a cada uno de los y las panelistas, a todos los participantes. La verdad que fueron charlas, tanto la de hoy como la del martes pasado, concurrió mucha gente y fueron sumamente nutritivas, y bueno, queda el compromiso a en el futuro volver a encontrarnos, quizás con un panorama con un poco más de certidumbre a nivel mundial y también a nivel local, para seguir discutiendo todas estas cosas que son tan importantes. Así que muchas gracias, y nos volveremos a encontrar.